Bueno, pues eso, que gracias por invitarme otra vez. Ya van unas cuantas veces que vengo aquí. Espero no repetirme en las cuestiones que tratemos hoy. A veces será inevitable, ¿no? Porque como tampoco la realidad cambia mucho, pues, pero bueno, voy a intentar por lo menos hacer un breve resumen de las cosas que se contienen en el libro, que algunas de ellas pues ya han aparecido en algunos artículos que he ido publicando en la revista Cul-de-sac o en la revista Raíces, y dar algunas pautas para lo que podría ser un posterior debate, que supongo que será lo más interesante, ¿no? Más que escucharme a mí, pues un poco lo que podamos hablar, ¿no? En torno a las cuestiones que nos afectan dentro de la ciudad y del urbanismo, ¿no? Entonces, bueno, el libro este de la destrucción de la ciudad, el subtítulo es el mundo urbano en la culminación de los tiempos modernos, y hablo de la destrucción de la ciudad en un sentido que es el proceso de urbanización que se inaugura con el capitalismo, con el capitalismo industrial. Ese proceso de urbanización lo que hace es las pautas de urbanización que han habido a lo largo de la historia humana, las impulsa a una escala y mediante unos procedimientos, una forma de desarrollo que hace perder la naturaleza de la ciudad, es decir, de la asociación humana estable, ¿no? En un entorno construido. Para eso destruye una dinámica que es la ciudad-campo, una dinámica conflictiva, pero que había coexistido en el tiempo como una realidad conflictiva, ya digo, pero al mismo tiempo orgánica. La destruye y al final acaba presentando unas pautas de ocupación del territorio, unas pautas de desarrollo que ya no tienen que ver con la idea de la ciudad antigua, sino que podemos empezar a hablar de conglomerados urbanos, ¿no? De hecho, en algún momento entre los años 60 y los 80 y los 90, cuando los estudios urbanos estaban un poco así más en auge, se dieron multitud de nombres para esa nueva realidad que ya no se podía llamar ciudad. Entonces se acuñó el término conurbación, metrópoli, exópolis, megalópolis, metápolis, hay un montón ahí, ¿no? Hay muchos estudios así. Claro, ninguno acertaba a definir esa realidad, porque los parámetros en los que se había cifrado el conflicto clásico, ¿no? Ciudad-campo y tal, pues había desaparecido, por el sencillo procedimiento que había desaparecido tanto gran parte del mundo rural como gran parte de lo que se daba en la vida urbana, ¿no? En las ciudades. La ciudad antigua había desaparecido también. Esa es la tesis un poco que da título al libro, y bueno, tiene como tres partes. Una primera parte que habla de los orígenes del proceso de urbanización capitalista, una segunda parte que habla de la arquitectura en la ciudad, analizando sobre todo las últimas décadas de arquitectura posmoderna, y bueno, recojo algunas cosas ahí, y una última parte que habla de las tentativas de la salida de la ciudad, ¿no? Hay un último capítulo que se llama Saliendo de la ciudad sin límites, ¿no? Que es como una paradoja, ¿no? ¿Cómo puedes salir de un sitio donde ya no hay ninguna puerta, no hay una fuera, ¿no? Recojo ahí una cita de Marvadal, ¿no? En un panfleto que se llama Fe de Ratas, que dice: ya no existe una fuera, extramuros, se abre un espacio confinado, ¿no? Ya no es una ciudad que se ha extendido tanto, ya no hay límites, pero las formas de vida urbana están extendidas a casi cualquier rincón, ¿no? Bueno, esas son las tres partes. En el inicio, cuando hablo de los orígenes de la ciudad, me parece importante separar lo que es el proceso de urbanización de la idea de la construcción de ciudades o de los asentamientos humanos estables, ¿no? Hay una mitología que ha construido sobre todo construyó en principio la burguesía capitalista y se ha seguido extendiendo, ¿no? A lo largo del tiempo, de que la civilización humana son unos cuantos salvajes en unas cuantas chozas, ¿no? Y después evolutivamente se ha llegado a estas megalópolis, ¿no? Es la misma línea evolutiva que se hace con la técnica, ¿no? Normalmente, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de que
equiparar el proceso de urbanización que se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX con el capitalismo industrial, equipararlo a la construcción humana de ciudades, ¿no? Es lo mismo que comparar la nanotecnología o la bomba atómica con el telar mecánico, ¿no? O con la invención del arado. O sea, sería una equiparación del mismo tipo. Hay una cesura, hay un punto, ¿no? Que esto puede ser ya parte del debate, digo, como una de las cosas. La tesis que sostengo es que a partir de un momento determinado, con el proceso de industrialización y la generación del primer capitalismo, la ciudad se convierte en una mercancía y de las más importantes, un motor económico fundamental para el primer capitalismo. Las teorías que analizaron primero el surgimiento del capitalismo, sobre todo Marx, cuando analiza el origen del capitalismo, hace mucho hincapié en la cuestión del tiempo. Es decir, cómo el tiempo de trabajo de unos tiene que ser robado para que otros puedan extraer la plusvalía, es decir, y monta toda su argumentación en gran parte está basada en cómo se extrae el tiempo y el tiempo de vida, ¿no? Y de hecho, cuando hace el análisis del dinero, dice el dinero es una representación del tiempo. Hace mucho hincapié en eso, pero deja una parte sin analizar, que es la cuestión del espacio. Es decir, la producción del espacio en el primer capitalismo es fundamental. Y recojo una cita al principio de David Harvey, ¿no? Que dice, claro, que el suelo urbano, que el espacio se convierta en una mercancía en el primer capitalismo, es una cosa novedosa en toda la historia de la evolución humana, porque además el suelo y sus mejoras, es decir, lo que se construye, la naturaleza artificial que construye una comunidad que se asienta en un territorio, tiene unas características muy particulares. No puede ser una mercancía como cualquier otra, porque dice el suelo y sus mejoras, por ejemplo, tiene una localización fija. Es decir, este suelo aquí, con sus mejoras o con sus particularidades geológicas, existe aquí y en este lugar, y no te la puedes coger y llevártelo a otro sitio, ¿no? Dice, eso le da una característica, ¿no? Dice, claro, esta localización absoluta confiere privilegios monopolistas a quien tiene la propiedad de ese suelo, ¿no? Entonces, por eso es un capital que está inmovilizado, está puesto en un sitio. Dice, pero además es que es una mercancía de la que ninguna persona puede prescindir. Yo no puedo existir sin ocupar un lugar, no puedo trabajar sin estar en un lugar, ni tener unas herramientas, ni usar los recursos naturales de determinado sitio, con lo cual eso también confiere una característica particular, ¿no?, al suelo como una mercancía. Y dice David Harvey que el suelo y las mejoras al final, y los derechos que se empiezan a surgir, los derechos de propiedad y de la propiedad urbana que empiezan a surgir en este primer capitalismo industrial, dice, proporciona la posibilidad de almacenar riquezas, ¿no?, y de acumular capital en una escala que no se había producido antes, ¿no? Claro, eso lo que hace es que esa destrucción creativa que provoca la primera industrialización, es decir, destruye determinadas formas de vida para hacer dependiente a una masa de consumidores urbanos que después tendrán que consumir los productos manufacturados, ¿no?, que es una destrucción creativa de la economía, se aplica a la ciudad. Quizá el ejemplo más reconocible, ¿no?, o más conocido es el de Haussmann, ¿no?, en París, cómo abre la ciudad antigua, los grandes bulevares, cómo hace una reforma de París, instaura las nuevas canalizaciones de las nuevas cloacas de París, todo eso. Y una cosa interesante que no se dice a menudo, es que una de las innovaciones de Haussmann es que todas esas obras que él hace de acondicionamiento de París las hace en connivencia con los hermanos Pereira, que fundan el Crédit Immobilier. ¿Qué es lo que hace? Que todas esas obras se financian a partir del capital industrial que se está acumulando. Ese capital se tiene que mover, entonces financian las obras del urbanismo y consiguen dos cosas. Ese capital vuelve a entrar en circulación como forma de dinero, y se consigue una cosa fundamental también:
se empieza a instaurar la propiedad urbana, es decir, se convierte a los proletarios en propietarios. Propietarios por lo general de tugurios, ¿no? o de construcciones hechas alejadas de los centros neurálgicos de las ciudades, ¿no? En las barriadas obreras, tratando de acondicionar, ¿no? ese espacio, remodelar el espacio, ¿no? Es una lógica fundamental del capitalismo, claro, y se los convierte en propietarios de una propiedad urbana, con lo cual ya se está hablando de un modo de vida. Son propietarios de una propiedad urbana que además se convierten no solo en trabajadores, sino en consumidores urbanos también, ¿no? Entonces, claro, esto lo que hace es que empieza a reproducir las mismas pautas que el capitalismo, ¿no? La ocupación del espacio reproduce esas pautas. Las clases poderosas, los intereses financieros, los ricos directamente, se apropian del espacio y las clases trabajadoras, los pobres, se ven atrapados en el espacio de la ciudad. Acaban siendo dependientes de la ciudad. Sus formas de vida son formas dependientes en el ámbito urbano, ¿no? Eso hay una cosa que es muy interesante. Cuando se produce todo este proceso, una de las primeras cuestiones que se lleva a cabo es que las industrias empiezan a salir de los núcleos urbanos. La pequeña industria artesanal, la manufactura, que tenía mucho que ver con la unidad familiar como unidad económica primaria de la producción, hacía que muchas de las casas de los barrios históricos aún se diesen los talleres dentro de la casa, igual que los animales se tenían también dentro de la casa, ¿no? Entonces, que esos oficios empiecen a salir de la ciudad y que se construyan fábricas fuera, lo que hace es que separa el espacio de vida y la familia con el espacio de producción. Y eso es muy interesante también, porque produce una determinada forma de concebir el trabajo apartado de la autoproducción, ¿no? De la manufactura hecha para el propio consumo. Eso hay una cuestión interesante. No, te puedo hacer que me estoy perdiendo un poco ahora estás hablando de la ciudad industrial, pero cuando has definido la ciudad estabas como núcleo estable, o sea, ¿defines la ciudad como oposición a rural o como oposición al nomadismo? O sea, es que para seguir un poco ahora donde estamos, o sea, sí. Tu tesis es que ha cambiado mucho y ahora estamos en la ciudad industrial, pero en un momento has hablado como de núcleo estable, ¿no? Has definido así la ciudad. Uh-huh. Y eso, pero me ha parecido, o sea, no he entendido bien tu concepto de ciudad, si es por oposición a rural o por oposición al nomadismo. No es que haya una oposición al nomadismo, es decir, la ciudad como realidad histórica es un hecho antropológico, no creo que se pueda oponer, ha coexistido la ciudad. Las primeras ciudades, los asentamientos humanos no se dan posteriormente a la invención de la agricultura, es decir, al principio hay una tesis, hay un geógrafo que se llama Edward Soja, que es un libro que se llama Post-Metrópolis, que pone en cuestión la idea de que primero son comunidades agrícolas o seminómadas o nómadas que después acumulan a partir de la creación de la agricultura y entonces se construyen y se fundan las primeras ciudades, ¿no? Como, sí. Claro, esa tesis se pone en duda también en el libro, en el libro de Soja, y yo lo recojo. Dice, la fundación de ciudades probablemente sean los primeros lugares de enterramiento, sean los primeros asentamientos estables, ¿no? Los lugares de culto religioso, hay fundaciones que son de la ciudad que son políticas, no económicas, y posteriormente no se inventa la agricultura, se hace una forma de economía, de cultivo del suelo para mantener esa comunidad que ha querido permanecer junta por otras cuestiones, no por una cuestión económica, por una cuestión religiosa o política, ¿vale? Edward Soja habla del sinecismo, que es decir, la voluntad de permanecer juntos, en comunidad. Y entonces, claro, eso pone en duda la visión materialista y económica, que es una visión que ha estado impulsada por la burguesía y por las teorías liberales. Es decir, había un conjunto de salvajes en chozas o una sociedad nómada, y después, con la acumulación de capital, ya se pudieron construir ciudades, ¿no? La realidad de la construcción de ciudades, lo que pasa es que cuando hablamos de ciudad estamos pensando en esto, pero no, la agrupación humana estable
con distintas instituciones, ¿no? Y incluso con alguna forma de escritura. No es un periodo de evolución posterior a la invención de la agricultura. Podía coexistir, ¿no? con sociedades nómadas, con otras formas de... Eso es lo que yo pienso, lo que se sostiene en el libro. Entonces, cuando hablaba ahora de las ciudades industriales, me estaba refiriendo eso al inicio del capitalismo industrial en el siglo XIX, cuando se empieza a dividir el espacio de trabajo, se empiezan a incorporar las primeras fábricas que salen fuera de las ciudades. Y bueno, yo os iba a decir una cosa, que era que en la Comuna de París, ¿no? Cuando se habla de las barricadas, no sé dónde lo leí, esto puede ser una cosa de esas que oyes por ahí y después te la crees, ¿no? Porque te la quieres creer. Que el nombre de barricada viene porque son las barricas que se hacían, ¿no? Los toneles, las barricas se ponen como un parapeto en la comuna. Pero eso está hablando también de que esos talleres eran talleres urbanos, es decir, no había una fábrica de barriles que estaba fuera de París, sino que estaba dentro. Y que la articulación en los distritos de París y en los oficios que habían aún dentro era muy importante, ¿no? Porque era una forma de autonomía. La economía estaba muy ligada a la ciudad, al territorio, al barrio y a las familias que estaban ahí. Entonces el crecimiento de la ciudad, la extensión de las fábricas, ¿no? y la división funcional que se empieza a hacer en las ciudades, pues lo que está hablando es eso, ¿no? De una división funcional. Hay un sitio para trabajar, hay un sitio para consumir, pero hay un sitio para vivir, ¿no? Y esa es una lógica que se abre al principio del capitalismo, pero que se va extendiendo, ¿no? Continuamente. Y se va extendiendo en una reproducción ampliada. En nuestro mundo moderno estamos hablando de que esa reproducción se extiende a todo el planeta, pero con una particularidad, y es la dependencia patológica del consumo de combustibles fósiles, por ejemplo. Es decir, esa urbanización planetaria a la que asistimos hoy no se podría dar sin el concurso de la gran cantidad, ¿no? de tránsito de mercancías. Casi el 90% de las mercancías que se consumen en los ámbitos urbanos se mueven a través de grandes contenedores, ¿no? En grandes barcos que después circulan en camiones por una red de carreteras urbanas, pero eso todo es combustión, ¿no? de petróleo. Ha permitido la reproducción ampliada de esa lógica de un crecimiento sin límites, que va creciendo no solo la extensión de la ciudad, sino la extensión de las formas de vida urbana. Las pautas de consumo, de trabajo, la industrialización de la agricultura, con lo cual nos vemos en una situación, bueno, lo que han dicho, ¿no? Algunos estudiosos del Plan Urbano de Naciones Unidas, ¿no? Un hábitat, que dicen, ¿no? En 2011 se pasó el hito del 50%, ¿no? La población mundial, el 50% ya es urbana, ¿no? Y dicen, bueno, eso es un hito antropológico, ¿no? Mayoritariamente las poblaciones han vivido en lugares mixtos o en lugares donde había ciudades, pero seguía habiendo una economía fundamentalmente basada en la agricultura y en una economía local. Claro, eso tiene una trampa, y es que en los años 60, por ejemplo, América Latina ya estaba en torno a un índice del 80% de urbanización. Es decir, que un 80% de las personas vivían ya en ciudades. En Estados Unidos y en Europa ese hito se había pasado, pues después de la Segunda Guerra Mundial ya se había pasado probablemente. Entonces, claro, al agregarlo mundialmente parece que haya sido antes de ayer, pero eso es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, precisamente una de las cosas que recojo ahí, que recojo en el libro, que también puede ser una de esto para la discusión, es: al mismo tiempo que empieza a crecer esa forma de producción del espacio, de producción de ciudad en modo industrial, se empieza a hacer la crítica a la ciudad, ¿vale? Casi en el mismo momento en que se empieza
a construir la ciudad industrial, se empieza a decir las ciudades son un lugar de pestilencia, un lugar de corrupción moral, ¿no? Se empieza a hacer toda esa crítica, ¿no? La ciudad se vive hacinado, que era cierto, ¿no? Pero justo se da en un momento en que se está construyendo la ciudad, se empieza a introducir, sobre todo en las clases medias, ¿no?, cuyo espíritu romántico es inquebrantable, la idea de la huida y de la salida de la ciudad. La salida de la ciudad, el abandonar la ciudad y abandonar el mundanal ruido, ¿no? Y digo en el libro un poco como forma de provocación, que son precisamente estas clases medias, sobre todo a partir ya de la segunda mitad del siglo XX, las que de verdad asumen la aventura de escapar de la ciudad, ¿no?, hacia el suburbio, ¿no?, hacia la vida en las afueras y la suburbanización, ¿no? Y entonces es una nueva forma de crecimiento residencial, muy centrada sobre todo ya en la automobilización, ¿no? A partir de ahí, a finales de los años 40, se produce Levittown, que es la primera ciudad producida en plan en serie de las películas norteamericanas, ¿no? Su casita con su pequeño jardín delante y tal, apartada de la ciudad y con su garaje para el coche. Eso se empieza a producir ya después de la Segunda Guerra Mundial en serie, ¿no? Es una pauta de urbanización distinta. ¿Qué es lo que sucede? Ese abandonar la ciudad, esa huida de las clases medias de la ciudad, lo que sume a los centros urbanos es en una decadencia progresiva, empiezan a perder población, y ya a mediados de los años 70 se producen lo que se llaman las primeras crisis urbanas, ¿vale? Las crisis urbanas fuertes que comienzan en 1975. El primer hito es la declaración de bancarrota de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York llega un momento en que se ha extendido en plan donut, es decir, se empieza a vaciar el centro y se empieza a llenar las afueras. Hay que invertir en las infraestructuras de transporte para llegar ahí. La gente que está viviendo en esas afueras, muchas veces la forma de administración, no tributan en el sitio donde deberían hacerlo, con lo cual la ciudad llega un momento en que está asumiendo unos costes de su desarrollo hacia afuera que no puede sostener. Entonces pide financiación al gobierno federal de Estados Unidos. Como el color político es distinto, se lo niegan y entonces la ciudad se declara en quiebra, ¿no? Que es un hito, es decir, una ciudad se declara en quiebra financiera, ¿no? Se ha endeudado tanto en su crecimiento que ya no puede asumir los gastos. Eso no sonará, ¿no?, de lo que ha ido sucediendo, ¿no? Pero es una lógica que es la lógica misma de la urbanización capitalista, ¿no? Ante una crisis de producción, ante las periódicas recesiones económicas, los periodos de estabilidad en el capitalismo son excepcionales. Vive en continua crisis y en recesión económica. ¿Cuál ha sido una de las pautas fundamentales? Construir casas y llenarlas de cosas. Esa es una pauta fundamental. Se construye más y llenarlas de cosas. Es decir, a la medida que construyes, formas ciudadanos, consumidores y propietarios urbanos, con lo cual ya estás construyendo una forma de vida, ¿no? Quizás el producto más acabado de la burguesía industrial fue el ensanche, la idea del ensanche, ¿no?, y de esa forma de vida en la ciudad. Quizás sea su producto más acabado, ¿no? Bueno, pues digo, eso se pone en crisis en los 70 y sobre todo durante los años 80 se pone en crisis y los centros urbanos de muchas ciudades se ven sometidos, ¿no?, a un periodo de degradación, de desinversión, ¿no?, de muchos gobiernos locales que no pueden atender las necesidades, y es la primera punta de lanza ese proceso de degradación para los procesos posteriores que ya son, que nos pueden sonar más porque ya son más contemporáneos nuestros, eso que se llama gentrificación, ¿no? Es decir, los hijos quizás de aquellas clases medias que huyeron al suburbio, o los nuevos intereses empresariales que tienen intereses globales, de repente se dan cuenta que en los centros de las ciudades y en algunos centros históricos de las ciudades hay un suelo urbano céntrico que después de un tiempo largo de desinversión y de degradación puede ser un activo económico importante, ¿vale?
Y entonces a partir de los años 90 se produce lo que Neil Smith, un geógrafo, llama la ciudad revanchista. Es decir, las nuevas clases medias, los nuevos intereses económicos de un capitalismo basado en la economía cultural, en lo tecnológico, ¿no? Que empieza a ascender a la segunda mitad de los años 90, empiezan a ver en esos centros pues unos activos económicos muy importantes. ¿Qué pasa? Que el activo económico del suelo, aparte de lo que tiene construido, es que vive gente, ¿no? Muchas de ellas que habían pasado toda la etapa de la crisis urbana de los 80 y los 90, habían pasado ahí. Entonces llegan los intereses económicos, la ventaja comparativa del precio del suelo, pues lo que se puede hacer ahí, ¿no? Y empiezan a ver todos estos procesos especulativos sobre la producción del espacio, ¿no? Claro, ahí es donde en el libro comento qué influencia tiene la arquitectura en ese momento. Sobre todo a partir de precisamente empieza la crisis con la crisis de Nueva York en el 75, y desde los años 60, desde el 66 aproximadamente en adelante, había habido una crítica muy fuerte de algunos arquitectos y algunos urbanistas contra el movimiento moderno de arquitectura, contra la construcción en bloques, ¿no? Las grandes avenidas, ¿no? Le Corbusier, no sé si os suena eso, ¿no? La idea del ensanche, ¿no? y de esa construcción funcionalista, digamos. Entonces, claro, hay una crítica desde el ámbito de la arquitectura importante a esta idea de hacer ciudad, ¿no? Que pretende construir para todas las clases obreras, ¿no? Dicen que es una arquitectura aburrida, que es una arquitectura opresiva, y probablemente lo sea, ¿no? Seguramente lo es. Pero al mismo tiempo están haciendo hincapié, hay un libro que se publica en el 72, que es fundamental, porque es de un arquitecto que se llama Robert Venturi, que se llama Aprendiendo de Las Vegas. Y él dice, la arquitectura en realidad ya no se tiene que dedicar a planificar la ciudad, porque no se puede planificar la ciudad, ¿no? Las ciudades han entrado en crisis, son un caos ingobernable, y la arquitectura lo que se tiene que dedicar es a adaptarse al medio en el que está y hacer algo que sea atractivo, ¿no? Algo que sea diferente. Y él dice, hemos estudiado Las Vegas y esa es la arquitectura del futuro. Es decir, Las Vegas es una nave, ¿no? Así, con 4 paredes y tal, y un frente retórico, dice, ¿no? Una fachada con luces, tal, ¿no? Y analiza el casino, el César Palace, que es uno de los casinos más importantes de Las Vegas, lo analiza, ¿no? Diciendo, esta es la arquitectura, ¿no? Porque dota a un tiempo de funcionalidad, pero sin dejar de lado toda la parte del espectáculo y de lo... Claro, el libro de Venturi casi parece como una broma, ¿no? Lo que está diciendo, pero en realidad lo que estaba avanzando, y el programa que estaba avanzando era exactamente eso. Gran parte de la arquitectura y el urbanismo se ponen del lado del capitalismo de casino que se empieza a generar para intentar superar la crisis del petróleo, por ejemplo, ¿no? Y las crisis de recesión que han habido constantes. Entonces, claro, yo analizo un poco, ¿no? lo que dice Robert Venturi, y justo por esa época de repente me apareció ahí el nombre de un tal Peter Eisenman, que no sé si os suena de algo, que era otro arquitecto que estaba muy en la onda también de Venturi, que es el que intentó hacer la ciudad de las artes en Santiago de Compostela, ¿no? Que ha sido pues como un Calatrava, pero así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Pues en los 70 hay una cita que recojo por ahí que dice, la realidad arquitectónica ya no tiene que basarse en una planificación, todo es indecible, todo es indeterminación, y dice al final, todo radica en el exceso. Y dices, no estaba engañando a nadie, en los 70, claro, decía, todo radica en el exceso de qué, de ornamentación, en el exceso de eso, volver a una arquitectura artística. Los arquitectos se empiezan a denominar en muchos momentos como artistas, ¿no? Que están generando una... ¿Qué pasa? Eso entra justo en un momento
Claro, en los 70 se hace una crítica, que es una crítica, si queréis, un poco libresca, ¿no? La de Venturi, bueno, lo era, ¿no? Muchos de estos arquitectos construyeron algunas cosas, pero no. De Peter Eisenman decían que las casas que había construido una de sus clientas, que lo recojo aquí, decía: la casa ha sido como un continuo deleite y placer estético, aunque no siempre nos ha resguardado de la lluvia. Decía, ¿no? En uno de sus proyectos, ¿no? Es decir, era un juego de retórico, de lenguaje y tal. ¿Qué es lo que pasa? Con la inclusión de las ciudades como mercancía en un capitalismo que ya se globaliza, ¿no? y se empieza a hablar de esa economía cultural y del monocultivo de las ciudades, ¿no? Todas las ciudades quieren ser marca de algo y atraer a unos cuantos millones de visitantes. Precisamente estos edificios singulares se convierten como en una especie de llave de paso para la hipermodernidad. Es decir, con tener tu Calatrava, tener tu Guggenheim, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de aquí? Renzo Piano. Es decir, con tener ese edificio singular que atraiga la visita de alguien, vamos a cambiar una economía industrial, ¿no? Como en el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Una economía que ha cumplido su ciclo, que ya está extenuada. Vamos a pasar a una economía de servicios, a una economía de lo espectacular, ¿no? Vamos a atraer visitantes, ¿no? Y esto va a ser lo que va a salvar a la ciudad. Muchos de estos edificios, es decir, no había una planificación de la ciudad. Muchos de los planes generales de ordenación urbana, por ejemplo el de aquí de Santander, que me han dicho que ahora está impugnado, en muchas ciudades ha pasado algo parecido. En Alicante también, al final se impugnó, porque eran planes que estaban hechos desde los años 80 y cuando se volvieron a hacer especulaban con un crecimiento de la población que era totalmente absurdo. En el caso de Alicante, el arquitecto que inició el Plan General de Ordenación Urbana, cuando le dijeron que debía subir sus estimaciones de población, llegó un momento en que dejó de colaborar, que eso ya es tela, porque colaboró hasta donde pudo ya, ¿no? Pero dijo, si firmo esto, y lo tuvo que dejar. Dijo, ya no puedo firmar esto es una especulación constante, ¿no? Bueno, todos estos edificios lo que se saltaban eran ese tipo de cosas, ¿no? Los planes generales de ordenación urbana pueden estar desde hace 20 años, pero los planes especiales de reforma interior, ¿no? Los PERI, los proyectos puntuales, ¿no? Algunos urbanistas dicen, no, ahora en la ciudad, en vez de grandes operaciones médicas, así, grandes cirugías, lo que hay que hacer es pequeñas acupunturas. Vamos a poner aquí tal, que claro, como se habla con metáforas, pues está muy bien, ¿no? Es muy poético. Claro, eso significaba, es decir, vamos a dejar de ver una visión de la ciudad, vamos a dejar de tener una visión en la ciudad porque no nos conviene. Estas cosas son mucho más lucrativas, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a Calatrava si son lucrativas, y qué peso han tenido específico después en las necesidades de una ciudad como Valencia, ¿no? Hasta qué punto eso ha colmado algún tipo de necesidad, ¿no? O ha sido todo lo contrario. Bueno, entonces, claro, analizando todas estas cuestiones, ¿no? de la arquitectura postmoderna y del modelo de ciudad que se tiene en la cabeza, pues claro, venimos a dar en esa especie de lógica contraproductiva que tiene siempre el capitalismo, que en nuestros días se cifra en eso. Es decir, si todo el mundo tiene un edificio singular, si toda capital de provincia o casi cada municipio tiene un edificio de singular, el problema es que deja de ser singular. Claro, es decir, si se produce más a lo singular, ya no es singular. Con lo cual pero es la lógica, no es una cuestión anecdótica, sino que es el funcionamiento contraproductivo del capitalismo industrial. Es decir, no satisface necesidades, sino que genera necesidades constantemente. Y genera la homogenización del espacio, que eso es también una cuestión fundamental. Estos que se quejaban, los urbanistas y arquitectos que se quejaban del modernismo funcionalista porque era todo igual y todo aburrido, al final acaban en un estilo internacional también donde tú puedes ver esos edificios, claro, que ya no son el bloque funcionalista con 4, pero todos los edificios ahora se retuercen sobre sí mismos.
Todos, ¿no? Juegan al despiste. Claro, una vez estuve en París, hice así un recorrido, ¿no?, entre los distintos arcos que hay, el Arco del Triunfo y tal, hasta llegar a la Défense, el barrio financiero, donde está el Gran Arco. Se llama así, no es el Arco de la Victoria ni el Arco del Triunfo, es el Gran Arco, es grande. Supuestamente si te pones ahí está en línea con los otros, ¿no? En el distrito, claro, haciendo ese recorrido por la arquitectura, había una arquitectura del poder estatal e incluso totalitario que te hablaba directamente, ¿no? Y te trataba de seducir. Es decir, esto es el poder, esta es la grandeza, ¿no? En el barrio financiero el arco es una cosa así blanca, aséptica, que no te dice nada y lo único que ves en los edificios de alrededor son cristales opacos que te reflejan a ti mismo, que es una cuestión, es un lenguaje arquitectónico distinto, ¿no? Dice, lo que pasa que dentro es opaco, tú estás fuera, ¿no? Eso era lo que yo interpretaba, ¿no? Esto es una chorrada que he dicho ahora, ¿no? Pero que yo pensaba eso, ¿no? Ese cambio de la arquitectura en realidad está hablando de cambios económicos y un cambio dentro de la idea, ¿no?, del modelo de ciudad que se tiene, que son ciudades exclusivas. Es decir, buscan la singularidad, buscan lo exclusivo, buscan que todo sea chic, ¿no?, y atraer a un determinado tipo de visitante, a un determinado tipo de residente, de rentas altas, y eso va produciendo, ¿no?, va reproduciendo esa jerarquía, ¿no? Hay una socióloga que a mí me gusta mucho que se llama Saskia Sassen, que escribe un libro que se llama Expulsiones, ¿no? Dice, ya no se trata solo de una opresión, de una jerarquía, sino directamente de una expulsión de la vida social, del espacio de la ciudad, ¿no? Una expulsión también de los espacios de autonomía, de los ámbitos rurales. Es decir, lo que se está produciendo es una expulsión en masa de una parte de la humanidad que ya no es funcional, ¿no?, para los designios del capitalismo tecnológico, ¿no? Bueno, y esto en las ciudades pues se ve bastante en nuestras ciudades contemporáneas. Yo digo, en el libro recojo una cosa que no es nada original, que Lewis Mumford decía, se está generalizando de un lado el slum y del otro la fábrica, ¿no?, el gran taller. Bueno, y ahora se está generalizando el vertedero y el búnker hipertecnológico, ¿no?, como dos formas de concepción de la ciudad. Probablemente, claro, cuando uno habla de arquitecturas efímeras, ¿no?, o de las ciudades instantáneas, ¿no?, de esa ciudad que siempre está en movimiento, de la ciudad líquida, ¿no?, que hablan muchos urbanistas y tal, uno no puede dejar de pensar en los campos de refugiados, por ejemplo, que es también una arquitectura efímera, es una forma de construcción de ciudad bastante provisional. En todos los slums de las ciudades del sudeste asiático, en el barranquismo, ¿no?, todos los barrios construidos en los barrancos, ¿no?, de muchas ciudades latinoamericanas, ¿no?, en todas las villas miserias. Y dice, bueno, es que la urbanización del capitalismo, del último capitalismo tardío, probablemente su topología más extendida sea esa. Es decir, una ciudad que es una infraciudad, ¿no?, que está como detrás de esa cara brillante de estos grandes edificios, ¿no?, que se retuercen a sí mismos y que tienen muchos tal y que son opacos y que tienen... Bueno, pues eso es un poco, ¿no?, lo que se viene a decir, ¿no?, con el tema de la arquitectura postmoderna y tal. Y al final del libro, pues eso, intento hablar, después de escribir un panorama un poco desolador así y pesimista, pues planteo la pregunta, ¿no?, cómo se sale de una ciudad sin límites, ¿no?, cómo se sale de un proceso de urbanización que se ha extendido tan ampliamente y cuyas formas de vida urbana las puedes encontrar hasta en el rincón más apartado, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se dice al final es, donde quiera que vayamos, al final nos llevamos la ciudad con nosotros, ¿no? La experiencia de la suburbanización de las clases medias
en los años 50 y 60 no nos puede hacer olvidar esa lección, ¿no? No hay lugar al que ir. No es una cuestión de cambiar de espacio o cambiar de escenario, es una cuestión de modos de vida, ¿no? Y por eso planteo, ¿no?, que las luchas por el espacio urbano, la idea de la ciudad como ámbito de producción de relaciones sociales y de cercanía, es una lucha de primer orden, ¿no? Igual que las luchas en defensa del territorio tienen que estar entroncadas estos dos aspectos, ¿no? Me parece que es una cosa a tener en cuenta. Yo con la gente que he participado en alguna lucha en defensa del territorio, ¿no?, lo comentábamos antes, de una incineradora de residuos animales o de una línea de alta tensión, al final cuando se estaba hablando de qué era lo que estaba sucediendo, porque esa infraestructura iba a dañar una economía que seguía siendo más o menos agrícola, o iba a dañar una población, ¿no?, que seguía siendo más o menos rural, detrás siempre estaba la extensión de la vida urbana. Es decir, había una línea de alta tensión que reforzaba una subestación que daba servicio a Torrevieja, por ejemplo, que en verano tiene casi 1 millón de habitantes y en invierno tiene unas decenas de miles, claro. En verano tienen problemas de abastecimiento de agua y de luz, con lo cual esa línea tenía que reforzar una subestación que al final iba, ¿no?, a poner un montón de torres en un sitio. La incineradora de residuos animales, uno de los eslóganes eran: ni la queremos ni la necesitamos. Ahora se ha paralizado, al final se ha conseguido que no se haga, ¿no?, esa incineradora de residuos, pero la gente de la plataforma, ¿no?, que es una asamblea de vecinos de la comarca, dijeron: bueno, celebremos que ya no la van a hacer, pero nos queda pendiente una pregunta, es el no la necesitamos. Es decir, porque la harán en otro sitio, porque la seguimos necesitando. Mientras sigamos yendo a comprar la carne al Mercadona, la vamos a necesitar, ¿no? Mientras nuestras pautas de consumo, nuestras formas de alimentación sigan siendo estas no la van a hacer aquí, porque nos hemos opuesto, pero en algún sitio estará, ¿no? Y entonces se planteaba esa idea, ¿no?, de que la extensión de la vida urbana al final nos plantea que no hay ningún sitio al que huir, y que cualquier lucha que vaya en la persecución del objetivo de disminuir el desarrollo urbano y el desarrollo económico es una lucha de primer orden, ¿no? Como las de primer orden me refiero a que son de importancia vital, ¿no? Ya se han empezado a vivir por los primeros asaltos contra la industria turística, que es una de las industrias más importantes, ¿no? En Venecia y hubo hace poco, ¿no? En otros sitios, en Baleares también hay un grupo de gente, ¿no?, que hacen un periódico que se llama Tot Inclòs, ¿no?, todo incluido, ¿no?, poniendo en duda el modelo de la industria turística, porque se juega una cuestión fundamental, es decir, el monocultivo en la producción del espacio. Este espacio solo está destinado a esto, a la atracción económica del capital turístico. Lo que hace es poner en una tesitura muy difícil a cualquier intento de autonomía o de construir un espacio social que sea distinto a los designios de ese interés económico, ¿no? Que la industria turística son intereses económicos globales y bueno, que están en el sitio de donde vengo. Es que fue fundamental. El desarrollismo franquista fue nefasto para todo el litoral de la Comunidad Valenciana y desde Algeciras hasta Barcelona. Pero el desarrollismo que vino después fue peor. Es decir, ya no se construían hoteles, era turismo residencial. Es decir, se venían los turoperadores con gente del norte de Europa a hacer se daban un garbeo por venidor, se compraban 4 souvenirs y les enseñaban un piso piloto que construían, al final se compraba y después se ocupa 2 o 3 meses al año. El 40% de lo que hay construido en la provincia de Alicante, algunos estudios que hicimos en su momento cuando estaba yo más cerca de la universidad y eso, el 40% de lo construido podía estar infrautilizado o vacío. El 40% de lo que se había construido. Y gran parte de eso que se había construido fue desde 1996 a 2008. Porque se estaba pensando en construir para que la gente invirtiese en segunda residencia, ¿no?,
después poder alquilarlo. Eso, los desequilibrios territoriales que eso propicia y las formas de vida que propicia, ¿no?, en las ciudades de alrededor, ¿no?, de Alicante y de su provincia, están totalmente condicionadas por la industria del turismo y en este caso del turismo residencial, ¿no? Entonces, claro, eso era una lucha de primer orden. Es decir, cuando propusieron ampliar el aeropuerto internacional del Altet, que es uno de los que más tráfico tiene, porque eso es el aeropuerto que recibe a todo el mundo que después va a Benidorm y que va a toda la costa. Claro, cuando lo propusieron ampliar, nadie se opuso en la ciudad, claro, porque era que sí era razón de Estado, pero es que era precisamente eso lo que había que atacar, ¿no?, o lo que había que poner en duda en primer momento. ¿Por qué es necesaria la ampliación de este aeropuerto? ¿Qué tiene que ver nuestro modelo turístico con la necesidad del trasvase del Ebro, por ejemplo, ¿no?, o del trasvase del Tajo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso y el modelo de desarrollo y los campos de golf? Es decir, eso era importante. Pero bueno, eso era una lucha que se podía mantener en algunos lugares donde se podía vivir, ¿no?, la falta de agua y tal, pero en las grandes ciudades, en las grandes conurbaciones, no se veía. Los problemas eran otros, probablemente también importantes, ¿no? Con gente de estos desahucios de Alicante yo hablaba un poco de eso, ¿no?, porque había una lucha así muy por un desahucio, tal, realojar a la gente y tal. Decía, bueno, hagamos un censo de viviendas vacías, que es que está el 40% de viviendas vacías aquí. Es decir, ampliemos un poco la cuestión al modelo de desarrollo inmobiliario que ha habido en esta ciudad, que no se quede en una cuestión meramente del derecho al alojamiento, sino en una cuestión de cuestionar el modelo en sí mismo, ¿no? Y una cosa tan sencilla, que es una cosa, no es revolucionaria ni nada, es reformista, ¿no? Es decir, exige al ayuntamiento, o haz tú un censo de vivienda vacía, que pocos ayuntamientos tienen, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver qué uso se le puede dar a esto. Bueno, pues eso es no sé, cosas así que ya se me ha ido el hilo, ¿no? Ya estoy en cualquier sitio, creo que he hablado mucho, pero bueno, eso. Si queréis podemos comentar un poco algunas cosas que he dicho,